Bueno, continuando con lo que sería el asma, hablamos de que el asma obviamente es un mecanismo de hipoxemia, lo principal es la alteración BQ. Y lo que sucede con respecto a la actividad física, hablamos del broncoespasmo inducido por el ejercicio, ¿sí? Que obviamente que es diferente del asma. ¿En qué se diferencia obviamente el asma, ¿sí? De lo que sería el broncoespasmo inducido por el ejercicio? También se lo puede llamar asma inducido por el ejercicio. Para diferenciarlo del asma, decimos que el broncoespasmo inducido por el ejercicio es aquel tipo de asma que solo solo responde al ejercicio, ¿sí? Es decir, que no hay otros microorganismos, ya sea relacionados con el aspecto laboral, ácaros y demás, otros que puedan generar asma en este tipo de población. Entonces, hablamos de broncoespasmo inducido por ejercicio cuando solamente el ejercicio en esta población es la que desarrolla asma o broncoespasmo. Afecta obviamente al 70% de los asmáticos, claramente, y sobre todo a aquellas personas que tienen rinitis alérgica. Ustedes saben que la rinitis alérgica es, de alguna manera, diríamos, tiene una gran asociación con el asma. Sabemos que durante la actividad se produce obviamente una broncodilatación secundaria a la salida de las catecolaminas, ¿sí? Y en estos pacientes que tienen broncoespasmo inducido por el ejercicio, la broncoconstricción suele manifestarse 10 minutos post ejercicio, ¿sí? La característica de este ejercicio generalmente es de corta duración y de alta intensidad, ¿sí? Pero obviamente, como habíamos hablado cuando tocábamos patología de asma, dijimos que el asma va a ceder espontáneamente, ¿sí? De forma remanente, va a tardar aproximadamente entre 45 y 60 minutos, que obviamente que va a guardar relación con la disminución de todos los factores que pueden influir para el desarrollo de asma durante la actividad. Sabemos que los factores asociados con lo que tiene que ver el desarrollo de asma durante la actividad hace referencia obviamente a la ventilación, a la temperatura y la humedad y a la reactividad propia del paciente, o sea, la reactividad basal. Decimos que obviamente que cuando hay mayor ventilación, ¿sí? Hay mayor obstrucción y obviamente esa obstrucción favorece claramente, o mejor dicho, potencia de alguna manera las características del paciente asmático. En el caso de la temperatura, ¿sí? Sabemos que temperaturas muy frías o muy calientes o altas temperaturas, y sobre todo el aire seco, son desencadenantes, ¿sí? Que producen, o sea, son los desencadenantes, diríamos, los que forman los factores estimulatorios para el desarrollo de asma, ¿sí? Entonces, justamente, en el caso de lo que tiene que ver con la temperatura, ¿sí? Lo que va a suceder es justamente que la temperatura va a tener una inferencia sobre lo que tiene que ver la vía aérea, específicamente sobre su hidratación y sobre el calor. Nosotros sabemos que el calor y la hidratación son funciones adecuadas que permiten que la concentración del oxígeno se diluya y permite diríamos, una mejor, ¿cómo se dice? Consumo de oxígeno, si se quiere, o difusión a nivel parenquimal. Entonces, la ausencia de calor, ¿sí? Como el aire frío, con el aire de tipo frío, ¿sí? Y la deshidratación que causa, diríamos, el flujo, ya sea en temperaturas muy bajas, muy altas, llevan a una alteración tanto de la pérdida de calor como de deshidratación, que son estímulos, ¿sí? Más tisulares que inducen al broncoespasmo. Claramente que la vasoconstricción que se genera a nivel bronquial también podría explicar, ¿sí? O podría ser uno de los estímulos que conlleva al asma inducido por el ejercicio. Generalmente, los pacientes asmáticos, en el caso del 50% de los pacientes con broncoespasmo inducido por ejercicio, presentan un periodo refractario post primer evento, es decir, que la entrada en calor, como dijimos anteriormente, es realmente indispensable, ya que eso genera en los pacientes un periodo refractario. Es decir, que si ellos tuvieron un evento, al ceder, que está relacionado con los mediadores químicos, es decir, con las catecolaminas y demás, pues habla de depresión de mediadores químicos, cuando esto se reduce, también se reduce obviamente el broncoespasmo inducido por el ejercicio, y eso determina que cuando el paciente va a retomar la actividad, estos mediadores no están presentes y el paciente puede hacer actividad normalmente. Algunos pacientes que son en menor porcentaje claramente van a presentar una respuesta tardía, ¿sí?
con respecto al broncoespasmo. Pasando a las enfermedades intersticiales, sabemos que el mayor problema es la fibrosis, ¿sí? Su mecanismo de hipoxemia obviamente es la alteración BQ también, ¿sí? Obviamente que puede producir alteración de la difusión, y claramente hay en este caso, una gran distensibilidad, pero en el caso de la distensibilidad está reducida secundaria a un factor parenquimal y no tanto a un factor torácico. Al disminuirse la distensibilidad, disminuye la capacidad vital, que era el factor, digamos, el patrón, sobre todo espirométrico en las enfermedades intersticiales, y el paciente compensa, ¿sí?, con incremento de la frecuencia respiratoria. Generando, obviamente, diríamos, un aumento de la carga elástica, ¿sí?, es decir, haciendo referencia a que el paciente tolera de alguna manera, o sea, no tiene problemas bronquiales, ¿sí? Y como maneja BT bajos secundarios a alteraciones de la distensibilidad, la compensa con taquipnea, ¿sí? El paciente presenta unos patrones respiratorios adecuados, ¿sí? Sobre todo la actividad muscular respiratoria, que era lo que en el caso de los patrones ventilatorios tenían acortado, ¿sí? Con el patrón ventilatorio, obviamente, a medida que aumenta el BT, obviamente que va a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de mantener la ventilación, y en este caso los pacientes, sí, que tienen enfermedades intersticiales, tienen alteraciones que pueden comprometer hasta 60% de su capacidad vital. Dijimos anteriormente que pueden cursar con alteración BQ, ¿sí? Y de acuerdo al patrón BQ que cursan estos pacientes, pueden inclusive también manifestar hipercapnia. Más difícil, pero también pueden tener obviamente compensaciones cardiovasculares, como obviamente una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Y eso favorece obviamente que el paciente ante determinadas actividades genere taquicardia. Muy bien, dicho esto, comenzamos o sea, teniendo en cuenta las características de los pacientes, nosotros sabemos que para el diseño de una sesión de rehabilitación, lo que hacemos es obviamente una entrada en calor, que ya vimos que tiene singular importancia por dos aspectos. Primero que nada, para, obviamente, despertar cualquier tipo de sintomatología o estímulos en pacientes que realmente, diríamos, lo necesiten, o sea, mejor dicho, que nosotros tengamos dudas, ¿sí? Y segundo que nada, sabemos que la entrada en calor tiene como finalidad incrementar la actividad del sistema cardiorrespiratorio y el sistema musculoesquelético. Esas son las dos columnas por las cuales nosotros entramos en calor, ¿sí? Después, obviamente, podríamos hablar de lo que tiene que ver específicamente con cada aspecto fisiológico de la entrada en calor. Pero acá ponemos como columna que es necesario, obviamente, el incremento digamos, lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético y cardiorrespiratorio, con la finalidad de que el paciente pueda realizar un ejercicio, o sea, en la sesión, sin ningún tipo o con la menor sintomatología posible, y eso le dé confort, claramente. Entonces, la entrada en calor es indispensable, obviamente que después no es objetivo de la clase ni hablar de la fisiología, aplicar la entrada en calor y tampoco los componentes, pero sabemos que trabajamos de lo general a lo específico, trabajamos grandes articulaciones, ¿sí?, y grandes grupos musculares para hacerlo algo más específico en función de la actividad. La rehabilitación, o sea, que es el impacto del ejercicio, específicamente va a estar destinada a trabajar la cualidad física, que es la resistencia aeróbica, ¿sí?, y claramente la fuerza muscular, y obviamente la flexibilidad como columnas. Y posteriormente nos tomamos el tiempo para tratar de reducir de alguna manera la actividad cardiorrespiratoria y musculoesquelética que generamos en la entrada en calor, para que el paciente retorne, ¿sí?, a las actividades cotidianas, digamos, con el menor riesgo cardiorrespiratorio posible. Es importante conocer los componentes de la carga. Sabemos que la carga hace referencia al estímulo que va a producir un cambio a nivel tisular. Y obviamente que la dosificación correcta, ¿sí?, de las cargas que nosotros impongamos al paciente en todos los aspectos de la rehabilitación es la que me va a producir si el paciente va a tener o no mejoría funcional. Está determinada por la intensidad, duración, densidad, volumen y frecuencia. Hacemos referencia, obviamente, a la intensidad como, de alguna manera, el aspecto, la cualidad, mejor dicho, el componente de la carga más importante,
¿sí? Ya que eso puede, de acuerdo a la intensidad, podemos generar o un incremento de la mejora del organismo, o podemos ponerlo en riesgo. Cuando hablamos, obviamente, en primera instancia, ¿sí? Para poder aplicar intensidad, duración, frecuencia, volumen y densidad, tenemos que plantear objetivos. El primer objetivo de la rehabilitación respiratoria, claramente, es mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de mejoría de la calidad de vida, hablamos obviamente de su integración social, de su integración laboral, hablamos de su integración emocional y hablamos obviamente de su capacidad física, ¿sí? Entonces ese es nuestro objetivo, que se va a traducir en una mejor calidad de vida. Nosotros, desde el enfoque kinésico, vamos a trabajar específicamente con el aspecto físico. Necesitamos algunos medios para poder lograr ese objetivo, que se hace referencia obviamente a todos los instrumentos para poder trabajar, ¿sí? Las cualidades de la carga de entrenamiento físico, como ser una cinta sin fin, bicicletas, mancuernas, multifuerzas, lo que sea, ¿sí? Y obviamente que vamos a ver cuáles son los métodos, y los métodos continuos o fraccionados son los más adecuados para poder lograr ese objetivo. Entonces, en función de los métodos, nosotros vamos a trabajar con intensidades. En el caso de los pacientes en rehabilitación respiratoria, la intensidad adquiere, diríamos, un rol menor, ya que intensidades altas pueden ser perjudiciales para la salud, intensidades bajas pueden no llegar a corresponder a una dosificación para generar mejoría. Lo que nosotros de alguna manera buscamos, ¿sí? Es una intensidad que se desprende de la prueba cardiorrespiratoria, donde va a dar obviamente el consumo de oxígeno, relacionado sobre todo con lo que tiene que ver el umbral anaeróbico. Entonces, en función del umbral anaeróbico, nosotros vamos a configurar la intensidad, ¿sí? En los medios para alcanzar este objetivo, y en función de eso vamos a elegir obviamente qué método utilizar para trabajar con esa intensidad. La duración siempre es inversamente proporcional a la intensidad, es decir que a mayor intensidad, menor duración, y viceversa. Y la frecuencia del estímulo, ya sea una frecuencia por día, la frecuencia semanal, mensual, ¿sí? Es lo que va a determinar la mejoría en la capacidad funcional. Entonces, no nos vamos a acelerar a incrementar la intensidad y la duración, sino más bien vamos a hacer que el paciente tenga adherencia a la rehabilitación para posteriormente jugar con las variables intensidad y duración. Hablamos del volumen, ¿sí? De la duración total de la carga, ¿sí? De la duración total al cual el paciente está sometido. Entonces, cuando decimos el volumen, hablamos de que el paciente trabajó un total de 60 a 70 minutos, ¿sí? En una sesión de rehabilitación. Y densidad del estímulo hace referencia obviamente a la relación actividad-pausa, ¿sí? O estímulo-pausa, o sea, cuánto tiempo caminó, cuánto tiempo de pausa, cuánto tiempo pedaleó, cuánto tiempo de pausa, cuánto tiempo hizo ejercicio de fuerzas y cuánto tiempo de pausa. Hay que tener en cuenta para poder llegar a, diríamos, a implementar una de cada carga, ¿sí? A los diferentes principios de entrenamiento. Los principios de entrenamiento son sumamente importantes, son preguntas de examen final, que hace referencia a la individualidad, especificidad de su uso, sobrecarga, días duros y fáciles y la periodización. La individualidad hace referencia principalmente a factores como la edad, factores como el sexo y factores como la patología de base. Esas son las cuestiones más importantes de la individualidad. O sea, claramente que la edad me va a determinar qué intensidad y qué duración puede hacer el paciente y qué método es el más adecuado. En el caso del sexo femenino y masculino, sabemos que hay grandes diferencias en los volúmenes, ¿sí? Que maneja el sistema respiratorio tanto del hombre como de la mujer, y claramente que los pacientes, de acuerdo a si tienen enfermedades intersticiales o obstructivas, me van a determinar una determinada umbral ventilatorio que me va a modificar claramente cómo voy a imponer el entrenamiento. La especificidad, esto siempre voy a preguntar, la diferencia entre individual y especificidad, hace referencia a, diríamos, el para qué hacemos lo que hacemos, es decir, el objetivo y la transferencia de la rehabilitación en la vida cotidiana de los pacientes. Entonces, es importante que el paciente describa, primero que nada, si laboralmente es un paciente activo o pasivo, y si es un paciente activo, desde un punto de vista laboral, poder descomponer los movimientos, ¿sí? Si es que así se lo permite, y generar, obviamente, una programación de actividad que eso le favorezca en la transferencia, tanto a nivel laboral como en su vida, diríamos, de la actividad de la vida cotidiana. Hablamos de desuso cuando una persona pasa mucho tiempo sin hacer actividad o interrumpe la actividad y tiene que iniciar una actividad,
claramente que tenemos que iniciar en escalera para poder generar pequeñas progresiones, asegurando o garantizando seguridad y evitando cualquier tipo de riesgo. La sobrecarga progresiva, ¿sí?, hace referencia a que el estímulo que nosotros vamos a aplicar cuando hablo de estímulo, hablo tanto de carga en tiempo, hablo de carga tanto en intensidad, hablo de carga tanto en peso. Cuando nosotros vamos a generar esa sobrecarga, tiene que ser basada, ¿sí?, en estudios objetivos, como ser una prueba cardiorrespiratoria, que me permita dosificar el consumo de oxígeno, los porcentajes de consumo de oxígeno, para poder generar, diríamos, intervenciones de estas variables. Duros días y duros fáciles, o también, por ejemplo, acá, sobrecarga progresiva, cuando hablamos, por ejemplo, de fuerza, vamos a hacer ejercicio de fuerza. Si el paciente va a realizar sentadillas, ¿sí?, sin carga, nosotros tenemos que primero evaluar cuántas repeticiones el paciente puede hacer, ¿sí?, y eso, diríamos, la máxima repetición corresponde al 100%, y obviamente que vamos a trabajar un porcentaje del 60% para poder ir generando sobrecarga progresiva y que eso, obviamente, se traduzca en mejorías musculoesqueléticas paulatinas. Los días duros y fáciles hace referencia a que dentro de la frecuencia semanal de actividad hay días en los cuales nosotros podemos exigir un porcentaje de esfuerzo a los pacientes, y hay días que en realidad hay que estar intercalados días de intensidad moderada y días de intensidad baja. Es decir, que si lunes, miércoles y viernes el paciente asiste a rehabilitación, esos son los días que nosotros vamos a exigir al paciente, y los días martes y jueves que el paciente no asiste, o si asistiera, trabajar un porcentaje menor. Y la periodización hace referencia a la planificación semanal, mensual y semestral de, diríamos, el entrenamiento. Es decir, poder programar la sobrecarga, ¿sí?, semanalmente, mensualmente, ¿sí?, ajustando obviamente a los objetivos y a la patología de base. En eso consiste la periodización. De las pruebas, ¿sí?, diríamos cardiorrespiratoria, obviamente que en el caso nuestro lo que más nos sirve es la capacidad física estimulada obviamente en consumo de oxígeno, ¿sí? Y la capacidad física que nosotros tenemos que mirar en una prueba, diríamos, cardiorrespiratoria, es la límite y la útil, es decir, aquella capacidad física libre de signos sin síntomas, es decir, fatiga, disnea, tos, ¿sí?, en los pacientes, con respecto a la límite en el cual ya sabemos que pasando ese rango empiezan a aparecer signos que pueden realmente comprometer al paciente. Tenemos que aclarar que el sistema respiratorio, desde el punto de vista de respuesta, es decir, cuando el paciente está generando actividad física, va a presentar, obviamente, incremento del volumen, incremento de la frecuencia respiratoria, claramente, ¿sí? Y tenemos que saberlo debido a que, si trabajamos con pacientes intersticiales, sabemos que su volumen está disminuido. Pero si trabajamos con pacientes obstructivos, sabemos que el volumen y la frecuencia respiratoria están compensando, ¿sí?, una ventilación pulmonar está compensando debido a factores tanto pulmonares como, ¿sí?, torácicos, ¿sí? Entonces, claramente la respuesta de los pacientes ante una mínima actividad va a generar incrementos, de alguna forma alterados, que no va a poder generar una demanda adecuada de la ventilación pulmonar, ¿sí? Pero siempre las respuestas durante la actividad tiende a incrementar el volumen pulmonar, claramente la frecuencia respiratoria, y por eso aumenta la ventilación pulmonar, se incrementa la difusión pulmonar y obviamente la extracción, ¿sí?, de oxígeno a nivel periférico. Esas son las respuestas, ¿sí?, respiratorias a la actividad. Ahora bien, cuando hablamos de adaptaciones respiratorias, es decir, la consecuencia de las respuestas en el tiempo como resultado, ¿sí?, a las demandas metabólicas, decimos que en líneas generales el sistema pulmonar, ¿sí?, no presenta, ¿sí?, mayores adaptaciones con respecto al volumen y la frecuencia, y por ende a la ventilación y a la difusión. Es decir, el paciente que está entrenado no va a presentar ni mayor volumen ni menor frecuencia respiratoria, como suele suceder, o mejor dicho, como sucede en las adaptaciones cardíacas, ¿sí? Esto no va a suceder en los pacientes respiratorios.
Sí va a suceder que va a haber mayor diferencia arteriovenosa, es decir, que los pacientes que están sometidos a un plan de rehabilitación respiratoria van a tener mayor consumo de oxígeno periférico, generando mejorías periféricas, lo que hace referencia a la ecuación de Fick. Te recordarán que la ecuación de Fick tenía dos componentes, un componente central y un componente periférico. El componente central hablaba obviamente de lo que era el gasto cardíaco, ¿sí? Y el componente periférico hacía referencia obviamente a la diferencia arterial-venosa. Entonces, en esta cuestión, la rehabilitación respiratoria, sobre todo en los pacientes obstructivos y pulmonares, tiene mayor impacto en su consumo de oxígeno, tanto a nivel periférico, ¿sí? Que le permite obviamente un adecuado desplazamiento y actividad de las actividades cotidianas, pero también genera, obviamente, un mayor consumo de oxígeno en los músculos respiratorios, lo cual reduce la fatiga, reduce la disnea y, digamos, como consecuencia, favorece una adecuada patrón respiratorio en las actividades cotidianas que anteriormente estaban faltos de eso. Lo que tiene que ver con la ventilación durante la actividad, nosotros decimos que corre por diferentes fases. Cuando estamos en reposo, en ejercicio y en recuperación. Claramente, fíjense que la ventilación, ¿sí? En litros por minuto, obviamente que parte, ¿sí? De aproximadamente 6 litros por minuto, que sería la frecuencia respiratoria por el BT, ¿sí? Que me da obviamente esta ventilación en reposo. Cuando nosotros empezamos a hacer actividad física, ¿sí? El estímulo central, es decir, el sistema, diríamos, ventral y dorsal a nivel protuberencial, empiezan a recibir información muscular y empiezan a mandar descargas, ¿sí? Para que se produzca un incremento de la ventilación. Ya en la fase 2, ¿sí? Empieza obviamente a generar, aparte del feedback muscular, la presencia de potasio, ¿sí? Propio de los potenciales de acción, y los quimiorreceptores centrales a mandar mayor información justamente para poder seguir mandando, diríamos, descargas ventilatorias. Si el ejercicio es incremental, ¿cómo se dice? Y estabilizador, es decir, que llega a una etapa y se estabiliza, también lo hace la ventilación. Y esa, diríamos, fase de estabilización, obviamente que lo va a dar los quimiorreceptores que se encuentran a nivel periférico, tanto vasculares, ¿sí? Como circulatorios, que teníamos a nivel solamente los estiramientos de Bram-Bridge, ¿sí? A nivel, ¿cómo se dice? Y el J a nivel periférico pulmonar. Claramente la temperatura, el incremento de la temperatura, ¿sí? Que favorecía obviamente la afinidad, la afinidad, o mejor dicho, la no afinidad del oxígeno por la hemoglobina a nivel periférico. Todo esto favorece obviamente que se estabilice la ventilación. Cuando disminuye la actividad, ¿sí? Obviamente ingresamos en el proceso de recuperación, como todos los comandos, ¿sí? Que mandaban información a la parte central empiezan a desaparecer, también la ventilación tiende a reducirse. Uno de los elementos más importantes que nos va a brindar justamente, ¿sí? Las pruebas cardiorrespiratorias era el umbral ventilatorio, que solo recordamos que en ese momento el umbral ventilatorio había claramente un incremento de lactato en sangre, ¿sí? Que me está indicando el papel glucolítico a nivel muscular, que diríamos, sería nuestro umbral a trabajar. Nosotros tendríamos que, con la rehabilitación, generar un desplazamiento, ¿sí? De este umbral ventilatorio para que el paciente tenga cada vez mayor tolerancia a las intensidades. Esto está medido obviamente en un ciclorriómetro, porque se dice vatios, ¿sí? Para poder desplazar el umbral ventilatorio. Así que acondicionar al paciente es trabajar por debajo del umbral ventilatorio con vistas a intensidades, ¿sí? Cercanas al umbral ventilatorio para poder ir progresivamente desplazando este umbral y generando a los pacientes mayor tolerancia a la actividad. Este desplazamiento obviamente que está determinado gasométricamente, ¿sí? Que guarda relación obviamente con la temperatura, la presencia de catecolaminas, como hay gran liberación de hidrogeniones, eso trata de, o sea, se intenta reduce el pH, ¿sí? Y
sabemos que lo que tiene que ver con el ácido láctico como tal, ¿sí? Se ve de alguna forma, es un ácido, vamos a partir de esa línea, ¿sí? Al ser ácido, obviamente que va a estar taponado a nivel de la sangre, específicamente de los glóbulos rojos, ¿sí? Que da el papel de regulador de buffer que tenían sobre todo la hemoglobina, y obviamente que va a compensar para que el paciente tenga cierta tolerancia a la actividad. Durante la actividad, nosotros vemos que los pacientes que están entrenados, ¿sí? Durante la actividad, la capacidad de difusión es mayor con respecto a los no entrenados. Por ende, ¿sí? El entrenamiento como respuesta va a favorecer, ¿sí? Que haya mayor capacidad de difusión con respecto a los que están desacondicionados. Y claramente, cuando hablábamos de la curva de disociación de hemoglobina, habíamos hablado que todo lo que me desplazaba la curva hacia la derecha, ¿sí? El denominado efecto Bohr, es lo que sucede durante la actividad, ¿sí? Lo que favorece que haya mayor desprendimiento, ¿sí? Del oxígeno de la hemoglobina y genere mayor aprovechamiento del oxígeno a nivel periférico. Para finalizar, decimos que tanto los músculos respiratorios como los músculos locomotores traducen información al cerebro, ¿sí? Y repercute generalmente, diríamos, disminuyendo la disnea y la fatiga. ¿De qué manera? Si nosotros generamos entrenamiento, tanto los músculos respiratorios como los músculos respiratorios activos, generamos vasodilatación, ¿sí? Esa vasodilatación me reduce el lactato. Si se reduce el lactato, claramente yo incremento mi umbral ventilatorio. Tengo mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Recorriendo la parte circulatoria. Se reduce la actividad, ¿sí? Simpática, y a su vez, ¿sí? Me va limpiando obviamente los residuos de hidrogeniones, se va perdiendo el estímulo, ¿sí? De la taquipnea, todo esto secundario a que trabajo específicamente los músculos respiratorios, es decir, no solamente los músculos locomotores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del entrenamiento de la musculatura respiratoria? Bueno, todo eso me favorece, obviamente, una reducción de una normalización del pH, una reducción, ¿sí? De los momentos de la compensación ventilatoria, ¿sí? Con reducción obviamente de la ventilación y obviamente menor flujo sanguíneo para la musculatura, es decir, para de alguna manera menor requerimiento, ¿sí? Ya que con el flujo que le llega al paciente le sirve y es útil para, diríamos, responder metabólicamente a los ejercicios incrementales. De esa manera, ¿sí? El entrenamiento de los músculos respiratorios y de los músculos esqueléticos periféricos me reducen la disnea, ¿sí? Y la fatiga en los pacientes respiratorios. Cabe aclarar que estas son las adaptaciones, ¿sí? Periféricas, el incremento del pulso de oxígeno, el incremento de la extracción periférica de oxígeno, que es el mayor impacto y sobre todo la mayor adaptación que presentan los pacientes respiratorios. Muchas gracias.